Bueno, acá estamos nuevamente, como cada 15 días, con todos los días son como domingos. Hoy tenemos a dos poetas, dos poéticas que yo creo que dialogan de algún modo, después vamos a ver un poquito ahora, tengo muchas ganas de escucharlas leer juntas. Y, y aparte dos realidades, digamos, Gaby está en Santiago del Estero y Rita desde Berlín, desde hace unos meses creo. Así que por ahí estaría bueno también ver cómo, bueno, esto siempre que hacemos el programa digo que no voy a volver a hacer la pregunta trillada de cómo están llevando el tema de la cuarentena, y de la pandemia, más que nada, pero bueno, siempre reincido en esa misma pregunta, así que si quieren podemos arrancar un poquito. Vos, Rita, ¿cómo estás? Yo voy a hablar desde el lado positivo de la cuenta, el lado de los vencedores, digamos. Sí, Acá nunca hubo cuarentena directamente. directamente no, Eh, sí, yo tuve COVID igual, o sí, sea, al menos a Fedez me vino algo como súper tranquilo, no, casi asintomático. Bueno, igual presión en el pecho, feo, pero mira, no pasó nada. Pero acá no hubo exactamente cuarentena, había algo que se llamaba distanciamiento físico sí, y de eso lo único que queda es que tenés que usar tapabocas en los transportes públicos y en algunos negocios, sí, ni siquiera en todos, en algunos ya directamente ya no. normalidad plena, por llamarlo de algún modo. Como que te da la sensación de que la mayoría de la gente, al menos en Berlín, lo vive como algo que como que ya está en el pasado. Sí, Obviamente estoy generalizando y o sea, al generalizar obviamente hay mucha gente que todavía está muy preocupada, etcétera, etcétera, ujú, pero lo que yo veo es que no, o sea, yo estoy todo el tiempo consumiendo noticias sobre Argentina y lo que está pasando en Argentina y es como completamente diferente lo que se está viviendo acá. Acá incluso hasta los bares están abiertos, la gente va a los parques, se reúnen. claro. Y en cantidad de infectados, no recuerdo haber leído últimamente, pero 100.000 puede ser, un Está número, justo arriba de Argentina en este momento. Es el mirá, número al que Argentina en algunos días quizás sobrepase. Pero es como que Alemania ya aplastó por completo la curva. sí, em, Así que no, creo que se va a quedar bastante clavado ahí. claro. Va a ver qué pasa. Ojalá que le siga ganando a Argentina y Argentina no crezca en cantidad de casos. Pero bueno, está jodido. Sí, 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 digamos, todavía queda una cantidad de tiempo por delante que podría indicar lo contrario, ¿no? Porque todavía Sí, falta, sí, pero voy a decir algo divertido. dale, dale. Algún picantito voy a agregar. Vieron como mucha gente dice, no, porque en Argentina y en los países de Sudamérica en general se testea poco, en cambio, en Europa, esto, lo otro. Bueno, acá en casa que éramos dos con COVID, Sí, llamamos a la línea de testeos y no nos nada, quisieron testear. mirá, Así que acá también se subtestea. estamos Nos dijeron, derribando sí, el mito de que en Europa se testea más o menos 3 test por persona, que un poco hay algunos medios que te tiran algo así, salís a la calle y te testean. Eh, llamamos a la línea y nos dijeron, ¿se están muriendo básicamente? No. ¿Son población de riesgo? No. No salgan de sus casas. Listo, chao. claro, Cortaron, cortaron, chan. supérenlo, supérenlo. Sí, así fue. Bueno, bien. ¿Y vos, Gaby? Todo bien, che, has visto que Santiago es como una de las provincias del norte que más favorecida está, si se quiere. Ujú. No hay circulación, no hay muchos casos, en ese sentido uno está como tranquila, tranquilo. Sí, Sí estás como en esa sensación de vivir lo que le dicen la nueva normalidad y, digamos, dinámicas laborales diferentes, sociales, culturales, obviamente, entonces hay como, es difícil entender, digamos, esta nueva normalidad, la forma en la que se plantea.
hay muchas restricciones y si se quiere bastante arbitrarias, más que nada con lo que tiene que ver con la cultura, ¿me entiendes? Ujú. Está la apertura de los bares, de los comercios, los restaurantes con horarios delimitados, pero bueno, no mucho más que eso, y bueno, y siempre la arbitrariedad quizás eh, de la policía, digamos, a la hora de Sí. manejarse. Eso genera ahí un poco de... Pero bueno, después una desde el comienzo, por suerte, con mucha actitud para la creación, así que he tratado de mantenerme, digamos, un poco en esos marcos. En tu caso, ¿pudiste escribir? Porque también me tocó hablar con muchos compañeros y compañeras que me decían, desde que estoy en mi casa no puedo agarrar la lapicera, no puedo sentarme en la computadora a escribir. Mira, no, sí, en mi caso, he podido eh, organizarme dentro del caos en el que me siento, pero sí, mucho más tiempo para dedicarle a la lectura, a los libros que estaban pendientes, a la escritura. Yo estoy aquí en Santiago desde el año pasado, estamos con unas amigas, compañeras de arte en una colectiva que se llama La Violeta, Ujú. y desde ahí tratamos de también de generar todo lo que podamos. Tenemos herramientas que tienen que ver con la fotografía, con lo audiovisual, con la poesía, la escritura, así que en ese sentido estamos como bastante concentradas, si se quiere, obviamente dentro del caos que todo esto implica, pero a la hora de querer volver hacia un lugar, volvemos hacia ese espacio, ¿me entiendes? Así que... no, estamos bastante activas, por lo menos en alerta ahí en cuanto a cuerpo. Es, Sí, bueno, eso es re importante, ¿no? Porque después se va. recién estabas comentando un poco el tema este Sí, de la policía. Bueno, acá la policía parece que no le cuesta nada usar cualquier excusa para ponerse en plan totalitarismo, ¿no? O sea, no digo con eso que no sea necesario tomar las medidas que se están tomando en cuanto a la cuarentena en sí, pero sí que incluso nos pasa a los trabajadores de la salud, que estamos constantemente siendo sometidos a todo tipo de controles, a veces exacerbados. Y parece que las fuerzas policiales como que se están aprovechando para, nada, dar rienda suelta. Bueno, no sé cuántos chicos y chicas llevamos ya muertos por violencia institucional en lo que lleva de cuarentena, ¿no? Eso es injustificable. Y está buenísimo poder refugiarse en estos lugares y poder ponerse a crear, a construir redes, estar en comunicación. Por eso, dentro de todo lo malo, me parece que el haber tenido la posibilidad de estar hablando ahora, por ejemplo, con Rita allá en Berlín, escucharla leer su poesía, escucharte a vos también, dentro de todo esto, me parece que es una de las pocas cosas que puede aprovechar. Eh, y allá sí, uno intenta estar, digamos, lo más equilibrado posible, ¿me entiendes? Y bueno, y en esa situación creo que, no sé, lo que da un poco de aire y encuentro también con el otro, con mis compañeras en este caso y con gente incluso que está muy lejos, digamos, eh, es este canal, es el canal este de creatividad y bueno, hay que, hay que, no sé, andarlo un poco, digamos. y allá en Berlín, Rita, ¿cómo es el tema de los, de las redes, digamos, de artistas? Es una ciudad, digamos, que tiene una historia cultural impresionante eh, desde hasta hace nada, ¿no? Digamos, hasta los años 80, incluso en la década del 90 hubo movimientos artísticos alrededor de la música, la pintura. ¿Cómo Sí, viene este tema? y es algo que te das cuenta, se respira en el aire de la ciudad directamente. Berlín es una ciudad que no es típicamente bella como la mayoría de las capitales europeas, es bastante fea. Eh, Fue casi completamente destruida, tiene algunas pequeñas partes
estereotípicamente bonitas, pero son muy pequeñas en general. Y la mayoría de la ciudad es un paisaje industrial casi desolado, lleno de graffiti, cosas abandonadas, rotas. Es como bastante fuerte, pero la presencia artística es impresionante, digamos. Obviamente es más difícil por ahí para un artista sudamericano, porque la mayoría de los circuitos son o bien locales barra nacionales, lo que quiere decir en parte en alemán, y también tenés unos circuitos internacionales que se manejan más que nada en inglés. Igual por ahí para la música es más sencillo, pero en la literatura, como yo escribo en castellano, se complica un poco más. Complica. Puedo escribir en inglés, pero no escribo ni las mismas cosas, ni tengo el mismo tipo de apego emocional a las piezas que escribo en otro idioma, por una cuestión de que un idioma diferente también me lleva a pensar diferente y a abordar otro tipo de temas. Me gusta más mi producción en mi lengua materna, honestamente. Y bueno, es un poco complicado acá porque evidentemente no existen círculos así de amplios para lo que es poesía en lengua castellana, digamos. Entonces, bueno, es pequeño. Pero bueno, en realidad también lo que tiene de bueno las redes, y obviamente no como para decir que las redes son la panacea, pero puedo seguir en contacto con los circuitos latinoamericanos, argentinos. Eso es lo que a mí me parece que es muy potente del tema de las redes. Por ejemplo, estar haciendo esto en este momento con ustedes, o sea, con alguien que está en Santiago, por ejemplo, en este momento estamos compartiendo el mismo evento, misma discusión. Parece bárbaro eso. Y en este momento estoy como mucho más vinculada, creo, con gente de mi propio país, a pesar de no estar viviendo allá, Sí. que, que con el circuito de producción alemán, del cual yo en este momento soy una paria, un outsider, digamos, ¿no? Estoy ahí como mirando la fiesta de afuera, digamos, no sé. Interesante eso. Por otra Sí. parte, igual, en cuanto a los momentos de creación, en Europa generalmente siempre la generaron outsiders. O sea, cuando te pones a ver el grupo de París, de pintura, de las vanguardias de principios del siglo, siempre eran todos inmigrantes, a veces de otros países de Europa, pero también de Sudamérica. Eh, Puede ser, quizás yo carezca de los outsiders con contactos, o sea, siempre eran amigos de gente que estaba en la pomada, digamos. Ujú. Habrá que ver cómo se va Habrá que ver gestando. dónde está la pomada acá. Sí, quizás está acá va a pasar un tiempo hasta que eso se tome nota de esa, digamos, ¿no? Eh, pero es interesante esto de cómo las redes, de alguna manera, son un lugar en sí, ¿no? Y de algún modo con este tema de la pandemia se está pegando, me parece, un poco ese salto de algo que se venía anunciando hace tiempo, eh, pero que ahora de algún modo se está terminando de cristalizar, ¿no? La especie de no lugar, de no tiempo o de universalidad que se da acá en las pantallas un poco. Vos decías el tema este de esa no belleza, pero que a la vez es tan bella, ¿no? Esa belleza industrial o postindustrial de Berlín. eh, la verdad es muy interesante. Bueno, estaría bueno empezar con la lectura. No sé, ¿querés empezar vos, Gaby? Bueno, Hagamos puedo compartir una rondita primero algo, de 3 o 4 poemas y después volvemos. dale. Les puedo compartir algo de un libro que se llama Migraciones, que he editado con Ediciones en Danza, igual que vos. Bueno, a ver que hacerte algún programa vos en algún momento. Bueno, voy a leer un par de poemas de este libro. Empecé a observar a los animales, sus comportamientos de huida en el paisaje, cómo se cruzan entre sí y se huelen a distancia.
Quise aprender de ellos y no pude. Traté de tocar un pájaro. Se hizo un movimiento hasta perderlo. Volvió y sentí que andábamos extraviados y sonrientes. Los salvajes pelean por instinto, decías. Los vimos revoltosos, entre el suelo y el aire. Pico contra pico marcaban el pulso y la fuerza. Yo, que nunca he dejado de contestarle a la vida, abrazo sus cuerpos que se van y regresan indigentes, con un movimiento incompleto que avanza y resucita. Mis pies querían detenerse, voltear mi cuerpo y que estuvieras lleno de luz y polvo. En la mano guardé nuestra música, cada objeto que no tocamos, cada parte que nos vio nacer y morir. Haré mi vida de la guerra y el origen, como un pequeño mundo en conflicto, un cuarto de mi cuerpo desnudo. Junto mis manos, las ahueco, dejo un espacio para el rostro. Hablo, te canto en voz baja. Apoyo mis ojos en tu centro y veo tu danza en mi oscuridad. Hay algo natural en mí que me hace sentir la pérdida y el engaño. Repito como un credo, no me importa si me dicen que así no se ama. Yo amo la vida que nos rodea. Y aún en este territorio puedo sentir el coraje que dan los muertos. Bello, Gracias, Eva. bello, Gaby. Es del 2017, ¿verdad? Migraciones. 2018. 2018. Este es del 2018, sí. Y bueno, y ahora seguimos trabajando en escrituras nuevas que viendo hacia dónde nos lleva. Estás trabajando en cosas nuevas, entonces. Buenísimo. Sí, después voy a compartir algo. Cuando Bien, escuchemos a la cita. genial, genial. Rita, si querés leer. Bueno, a ver qué tengo por acá. Este se llama, a ver, voy a mostrar el libro. El libro se llama Neuromantra. Este es del 2018. Y es de una editorial rosarina que se llama Ediciones Avent. El poema se llama Cosmogonía Teleología. De repente fue que el computador de las galaxias inició un proceso autoinvocado y acopió información creando información, acaso la única tarea disponible, y las combinaciones crecieron vivamente como una bestia ávida de engendrar otras bestias, en 10 generaciones, y otras 100, y otras 1000, y recrear el viaje febril de estructuras y vínculos que conforman y pueblan la joya dimensional en la que somos partícula o reflejo. En la inmensa y absurda travesía del computador de las galaxias, también la contraorden irrumpió y exigía de plano interrumpir el tramado de datos y patrones para evaluar por fin la materia en cuestión. Así resolveremos el problema, afirmaba una lengua sin hablantes. No es seguro que tal problema exista, respondía un decir, y del diálogo brotaba su contrario en el más ajustado de los nudos. En su ópera cantaban innumerables rostros de una máscara alegre que se llora a sí misma. Expansiva, intensiva, es la respiración del computador de las galaxias, y de esa poesía matemática germina el horizonte de la existencia entera. Mas de pronto el programa tumoral, demonio, padre muerto, corrupción singular, desata viralmente su mudo apocalipsis. Aquí vamos de nuevo. Lo imposible devora lo real, lo reescribe, lo anula, todo vuelve a empezar, a desplegarse, y así es, en el anillo serpentino del cosmos, el destino. Muy bueno, Bueno, muy bueno. ¿leo algo más o...? Sí, sí, léete otro. A ver, Algo había leído de Marcelo Díaz sobre Neuromantra, el tema de cómo se conjugan relatos cosmogónicos, mitos, mitos urbanos también. ¿Tú lo escribiste antes de ir a
Bueno, igual vos venís trabajando con el tema de la urdimbre de mitos desde O mitocondria, digamos, Sí, prácticamente. desde hace bastante. Es lo que más me gusta. En el fondo es lo que más me gusta. Bueno, a ver, tengo algún otro poema. Acá hay uno que me gusta mucho leer, si lo encuentro estaría buenísimo. Acá está. Este se llama Rinpoche. Mirá, Rinpoche es como un maestro como lama. tibetano. Claro, como un lama. Vivimos en estado de gracia permanente, dijo el monje, y yo no comprendí, porque entonces escuchaba las palabras de maestros y lamas, y yo era un siervo impuro que se entregaba al juego mundanal de los vivos con agrado. Seguí con mi trabajo, que era apilar ladrillos y hacer casas y establos para los aldeanos. Cada tanto pensaba en eso de la gracia, sin llegar a saber lo que significaba. Con el tiempo, los monjes que aún hablaban se fueron muriendo. Llegaron otros nuevos, más jóvenes, que amontonaban piedras y miraban, muy quietos, hacia adentro. La existencia entonces sucedía una y otra vez, un calco de sí misma en otro tiempo o con otras personas. Tampoco nos faltaban diversiones. Recuerdo que hace años, antes de la cosecha, habían venido músicos de lejos. No hablaban el idioma, pero les daban techo y alimento en la aldea a cambio de canciones. Y me senté a escucharlos, como muchos del pueblo, cuando la luz del sol fue disolviéndose. Cantaba una muchacha, pequeñísima, con la voz formidable de esos ríos que devoran cachorros y hacen andar los barcos, y era una voz de viejas alegrías y angustias que parecía ella misma comprenderme completo, y canté. Y también otros cantaron, improvisando juntos sobre la melodía, y era un momento inmenso en que morí o nací varias veces. No me explico bien cómo, pero supe que era esa la gracia de la que hablaba el monje, canturrear algo hermoso e instintivo y salvaje en una lengua que uno desconoce. Bueno, Muchísimo. Qué hermoso, Justo había notado acá, muy lindo. Rita, algo de tu libro de La Gran Existencia, cuando decís, llueven flores y las manos son flores, y los hombres y los ásperos frutos del trabajo, las noches del amor y la tormenta, la breve convulsión del mundo y sus horrores florecen, para el ojo del lince o el gusano que guarda el alimento. Y me hacía pensar en los poemas de La Gran Existencia, ¿no? Que es del 2017, ¿sí? sí. ¿No? Me hacía pensar un poco en esta cosa que decía Rodolfo Kusch de la gran historia, ¿no? A diferencia de la historia que nosotros solemos estudiar en la escuela, que él llamaba la historia chiquita, ¿no? La historia de los nombres, la historia de las naciones, que no deja de ser importante, pero digo, hay otra gran historia, que es la historia de las eras geológicas, de la historia de los sedimentos de la Tierra, de las mutaciones de los organismos, ¿no? De la fuerza de la naturaleza, en el fondo. Y, y eso me parecía a mí cuando las leía las dos, que es un punto en contacto, porque en vos, Gaby, también aparece esto en migraciones, ya desde el título, ¿no? Que me hace pensar no solo en las migraciones humanas, sino en las migraciones de una especie a la otra, en las mutaciones al interior de la materia, en el paisaje que aparece en tus poemas. Sí, de hecho el otro día alguien que le había alcanzado el libro, lo había leído, me hablaba esto de la, digamos, la naturaleza no como objeto, sino la naturaleza como un medio, ¿visto? Me comentaba él. Y, y la verdad que a veces, nada, este libro lo he escrito estando en La Plata, ¿no? Quizás pensando mucho en lo que es el monte santiagueño, más que nada.
que también es un espacio, un ámbito en el cual he tenido la oportunidad de acercarme y familiarizarme, digamos, con ese lugar. Y bueno, y justamente vos hace rato hablabas del no tiempo y de esta sensación del no espacio, de alguna forma, en la que estamos como, nos sentimos inmersos, inmersas y que nos permiten también como aprender a reconectar y a conectar de otra forma, que tiene que ver mucho con la distancia también. Y bueno, y quizás Migraciones ha sido escrito más o menos con esa sensación, digamos, esa sensación que a mí me genera el monte en sí, de la posibilidad de, no sé, como una espera de todo lo que está y de todo lo que no vemos tampoco, pero sí sentimos la presencia, digamos. Se trata un poco de eso, y también de la posibilidad de migrar de cuerpos y de espacios como oportunidad y como posibilidad para seguir existiendo en cuanto a necesidad, ¿me entiendes? Por ahí un poco de eso. ¿Querés leernos algunos poemas más? ¿De Migraciones Migraciones? o las cosas nuevas que tengas, lo que quieras. Bueno. Su tristeza como un canto, de Migraciones también. Vi las mariposas en tu espalda, tenías miedo de moverte, perdimos lo efímero en el día, y quedaron rastros de vuelos en la piel. Cada pedido de la voz se parecía a todas esas simetrías dispersas, extraviadas, sin daño. No conocemos el lugar para caer, para decir, aquí me alejo. Las señales se pierden, nunca he tenido en mis manos el camino. El vacío nos vuelve visibles y esperamos que el tiempo elija o que el cuerpo vuelva al sol. Reseca y desprendida me creía en vos. Le hablé al invierno para ubicar tu desnudez. No quiero defenderme frente a tu cuerpo. ¿Podré arrimarte unas manos que reproduzcan la voz que los pájaros no saben? Cuando me rodean, saben que quiero tocar la tristeza como un canto. Esa también es migración. Muy bueno. ¿Sabes algo, Gaby? Sí. Estoy trabajando en un poemario que se llama Transmigraciones. Y, ¿En en- serio? uno de los poemitas se llama Migraciones. Mirá qué loco. No. Sincronía absoluta. No sabía si decirlo o no decirlo, Me ¿viste? encanta, lo quiero conocer. Todavía estoy Bueno, corrigiendo, trabajando, pero qué loco, sí, mirá la coincidencia, no sé. no, es que Sí. sí, por completo en la obra de ustedes dos está este tema los movimientos de la naturaleza, de los cuerpos. eh, me parecía súper interesante eso. Si bien las voces son distintas, pero me parece súper interesante esta similitud. El azar evidentemente hace cosas muchas veces con mucha más certeza que la razón, me parece, ¿no? Sí. ¿Querés leer otro, Gaby? Estaría bueno escuchar un poema más. Dale. ¿Otro del libro quieren o de otra cosa? Y si querés leer uno y uno. ¿Cómo? Ahí sin querer se me ha ido la señal. ¿Me escuchan ustedes? Sí, ahora sí. Sí, Bien. ¿Quieren que les lea otra del libro? sí. Bien. Es más fácil pecar de ciega y que los ojos ayuden a lamer las grietas, tocar el agua que corre por debajo. Quizás alguien tenga su reino en la humedad de aquello que hemos descartado, cuando dijimos, aquí no se vive ni crecen los árboles ahogados. Nadie sabe las luces que llevamos esos días. Estuve viendo cómo unirlo diferente. Pedí coraje para desarmar su verdad. Quise levantar sobre mis ojos un espacio de liberación, como una ínfima boca que fuera capaz de desandar sus manos para ver correr el agua. Me decías, no toques el paisaje, déjalo sobrevivir. Lindo. Gracias. Buenísimo.
Algo Espero más. que hay una especie de distorsión de la conexión en sí, pero bueno, vamos a tomarlo como es parte de la música del poema también, por decirlo de un modo. El sonido de los celulares de fondo, bueno, Sí, estas cosas a las justo que llegó hay que mi hermano que adaptarse. se acaba de ir. ¿Cómo? Justo llegó mi hermano que se acaba de ir, quizá puede ser ese, no tenía ni idea que estaba ahí. Bueno, es parte del sonido de la pandemia también, este tema del ruido de los Ajá, celulares cuando estás hablando en una charla. ¿Viste? así es, perdón. Rita, si querés vos leer un par de poemas más. Bueno, justo estaba hablando Gaby del tema de la presencia policial y de los excesos. Y esto no es exactamente sobre la policía, pero bueno, está muy vinculado. Se llama Esta escena familiar. Habrá que ir aprendiendo sus nombres ahora que viven con nosotros y se sientan a comer a la mesa las Fuerzas Armadas y a tomar café. Echo 2 terrones de azúcar, revuelvo 5 veces, apoyo la cuchara en el plato sin ruido. Entro al dormitorio, dejo la mochila en la cama cerca de las Fuerzas Armadas que no hacen movimiento. Saben mejor que yo lo que contiene y lo que yo contengo. No sé lo que contengo. Olvido cómo sentir las emociones, ahora que mis emociones también las sienten las Fuerzas Armadas y la inteligencia del mundo conectado a sí mismo como un cerebro colosal, inexorable. Abro el ropero, donde las Fuerzas Armadas montan guardia en mis mejores trajes. Saco la remera de dormir. Pienso que estoy cansada y que es un pensamiento traidor y que las Fuerzas Armadas lo conocen y dirigen hacia mí su sospecha. Es necesario distraerme, algún placer permitido que se sienta un poco peligroso, algún trago de violencia sexual, bajo la tutela de las Fuerzas Armadas que dirigen el acto con maestría, hasta que suenan trompetazos y entran tiesos los coroneles, y de pronto todos nos quedamos callados de cara a la pared, casi tristes, o quizás casi alegres, pero ya no sentimos emociones de manera espontánea, todo va acorde al plan de la naturaleza y la intervención de las Fuerzas Armadas y el espíritu múltiple que las moviliza portando 7 libros, 7 guadañas, 7 coronas, 7 monedas de oro. Respetamos al grande, admiramos el temple del hombre superior. Me hacen declamar las Fuerzas Armadas abriendo y cerrando mi mandíbula como cuando hacía hablar a los muñecos. Ahora mi niñez es también la niñez de las Fuerzas Armadas y hasta mis ojos llevan sus colores. Hemos logrado ya cierta convivencia. Cada vez son más indistinguibles de mí. También yo sospecho de mis pensamientos y mis pobres panfletos. ¿Será este uno más de los placeres ingenuos que me ofrecen? ¿Son estas palabras sus palabras? Genial. Súper actualidad, Rita, ese poema. Qué garrón. Sí, sí, mal, mal, mal. ¿Tenés ganas de leer otro? Sería buenísimo. Bueno, algo más vinculado con la naturaleza, quizás, ya que estamos un poco en tema. Este es de La Gran Existencia, que hablabas en 2017. Se llama Algo sabrán las hojas. Perdón, yo escribo un poco largo. Viene rugiendo el tigre de los cielos, en plena tarde, en pleno pueblo. Cantan los yuyos, el arrorró del mar, y es el telón voraz de la inminencia, el horizonte entero. Algo sabrán las hojas, si así bailan. Hay almas en el viento. Los perros las escuchan y declaman su cruel sabiduría. Ramas y moscas, cenizas y carteles se precipitan hacia orillas distantes,
maderas sueltas golpean las ventanas. Nunca ha sido tan ella misma, la calle, como ahora, desierta y desvestida. Nunca ha entendido tanto el hombre como en andas del clímax de la vida, en la gran existencia del más desnudo amor y desconsuelo, del glaciar y la selva y la montaña y el colmillo inquietante de la muerte. ¿Será la muerte? ¿Será la libertad lo que busca el follaje en la tormenta? ¿Hacia dónde avanzo estremecida por la lima paciente de los días? ¿Qué me reservan los años migratorios? Aquí dejo las uñas, allá el pelo, más allá la sentencia que el perfecto ermitaño jamás dice. A cada piel adioses, a cada dios apóstatas. De todo axioma habremos de abjurar, de todo desprendernos, aprender de la hoja que culmina su viaje solitaria, aprender del abismo y de su hambre. No hay frutos verdaderos en el jardín del tiempo, tan solo encarnación, absorber en el nervio los recuerdos, los bancos de la infancia, las caricias salobres del amante, la pulsación mental de las pantallas, la sombra de los cardos en la tierra. Vibra la carne estelar como un cristal que ha logrado olvidarse del cristal. Todos los disfraces habrá de probarse el universo y arrojarlos al fuego. Así como yo arrojo estas palabras viejas para cambiar de forma y consumarme. Qué hermosura. Buenísimo, Hermoso, hermoso. hermoso. Gracias. Estaría, la verdad que, bueno, Sí. es otro momento trillado del programa de cada 15 días, pero siempre me quedo con ganas de una hora más de lectura. Y muero de ansiedad el momento en el que vuelvan las presencias, ¿no? Poder estar en el mismo lugar, charlando, falta el tema este también de la presencia de la voz en el lugar, ¿no? Además de la pantalla. Y de la celebración, el brindis, Tal falta cual. juntarse y chocar las copas y que haya, no sé, vino adentro y no sé, y la comunión de alguna manera. Sí, que corra la palabra y el vino y las presencias. Sí, Bueno, ya volverá ese momento. Por lo pronto nos permite eso que decíamos antes, ¿no? Estar en conexión, escucharte a vos que estás allá en Berlín y que quizá, bueno, tampoco existiría la posibilidad de estar ahora en alguno de los barcitos en los que se hacían este tipo de lecturas y que son algunos de los que están ahora bastante golpeados también, ¿no? mm, Con el tema de la falta de concurrencia. Pero bueno, esperemos que dentro de poco nos podamos encontrar. Gaby, si querés leer alguno de los poemas nuevos que estabas comentando. Sí, es algo que es bastante nuevo. Sí, los estoy trabajando. Claro, Em, justo cuando yo publico Migraciones, también se da que algo que no estaba tan previsto ni nada, que es mi vuelta a Santiago, ¿viste? Yo publico Migraciones y nada, que de hecho después leerlo y el título, todo era como no sé, como un llamado ahí extraño. sí, Y esto quizás tiene que ver, lo más nuevo quizás tiene que ver un poco más con una ciudad, con una ciudad también indefinida por ahí. Bueno, construcción. Hay figuras sin rasgos bañadas en belleza. Si no construyo, me olvido la forma de sus ojos, la línea que baja por la nariz hacia la boca, las pestañas inmóviles, nuestras manos, la piel y los nudillos, una blancura desabrida y flaca. ¿Qué faltaría para que pudiéramos creer en nuestro tiempo? Mercado. Temblamos de calor y todo huele a multifruta este verano. Es de madrugada y la avenida se alarga a medida que sale el sol.
La gente bordea las veredas, luce morena y de remeras cortas, la piel brillosa y con un secreto en sus cuellos desnudos. La ciudad es un pueblo costero, sin olor a pescado, sin puerto. Paseo por el mercado, acomoda las manos sobre las frutas, parecen más fértiles así entre las manzanas y los duraznos. Acaricio la suavidad de sus cuerpos y recibo el frío. El calor aún no me hizo desaparecer. Las mujeres han sido la fuente y el agua, y yo he sido la fuerza y la sed. Es Bueno, hermoso, otro estilo. hermoso los poemas nuevos. Estos los estás trabajando con, bueno, idea de publicarlos, imagino, este año. No sé, no sé todavía. Ya hay que ir viendo. Ojalá, pero no creo que llegue todavía. La idea es elaborarlos un poquito más, que vaya expandiendo, si crezca y bueno. Que, Justo una ciudad en la que me estoy reencontrando, es todo como, es nuevo y además sumado a esta situación, ¿no? Nada, es un viaje interno. y vos sos otra, por otra parte, también, ¿no? Después a la vuelta de... Sí, yo hace muchos años que no vivo aquí, hace muchos años que no viví el calor, los releo los poemas, ¿has visto? Y es como que aparece mucho el verano, el calor, este otro clima, y bueno, ahí uno también entra a ser consciente como, bueno, la influencia de eso, de la geografía, la escritura, de otras sensaciones, digamos, que nos dan los espacios y los otros territorios. Claro, tal cual, tal cual. Eso que decía, me acuerdo de eso que decía Van Gogh en relación a la pintura, ¿no? Que siempre el paisaje es la geografía más sumada a la subjetividad del pintor, ¿no? Pero en ese entrecruzamiento fantástico se da algo hermoso también en la poesía. Sí. Rita, ¿querés cerrar con un poema? Sí, claro. A ver, Y ya nos despedimos hasta la próxima. este que es de la gran existencia, pero igual no, este me lo sé. Vamos a tratar de decirlo de memoria, a ver si se puede. Se llama La cena de los monstruos. Esa noche vinieron los monstruos a buscarme. Les destrocé la tráquea y lo fui apilando en un trance salvaje en la cocina. Afilé las cuchillas, despellejé los cuerpos y herví su carne en grandes ollas grises. Por las habitaciones, aroma siniestro y delicioso. Sobre un mantel a cuadros, con cubiertos de plata, los devoré en silencio. Y fueron agridulces los bocados, lo juro. Algunos tenían sabor a viaje y a trofeo y a brote, otros a grillos muertos y teatros vacíos. Y todo lo comí como si no hubiera otro pan en el mundo, porque acaso no haya otro pan en el mundo que los monstruos. Buenísimo. Bueno, Qué muchas hermoso gracias. poema. Les mando un abrazo inmenso de acá desde Bernal Oeste hasta Santiago y hasta Berlín. Gracias, Y Ana. bueno, ya llegará ese momento del brindis y de volver a habitar el mismo espacio. Por favor. Bueno, beso Gracias por grande el y Muchas muchas gracias. a ustedes. Y también gracias a los compañeros del Centro Cultural Buena Estrella, como siempre, que están ahí haciendo el esfuerzo después de editar, de, bueno, agregarle el cartelito del programa. Y recordamos también que los que quieran colaborar hay una especie de gorra virtual para colaborar con el Centro Cultural. En estos momentos, la verdad que no viene mal. Y bueno, nos estamos
Nos estamos viendo y nos estamos comunicando. Abrazo grande. Bueno, Un gusto conocerte, compartir. Gaby. Sí, hermoso. Realmente me encantó escucharte. Nos veremos en línea. Hasta luego. Chao. Chao.